Entonces, para continuar con nuestra presentación, muchachos, es súper importante tener la grandeza y la sensibilidad con nuestro paciente para poder buscar el momento más adecuado para poder examinar a esa paciente y preguntárselo directamente si se siente cómoda con ser examinada teniendo sangrado menstrual o no. No hay ninguna contraindicación para realizar un examen ginecológico a una paciente. De hecho, es importante ver porque ustedes no saben de qué origen va a ser este sangrado, porque ustedes no saben si existen restos ovulares, si existe algún tipo de tumor a nivel del canal, si existe algún tipo de laceración que la paciente haya pasado desapercibida. Entonces es importante, al igual que los exámenes diagnósticos que se hacen durante la menstruación. O sea, nosotros, yo sé que para nadie es cómodo hacerse una ecografía transvaginal con la regla, pero muchas veces hay indicaciones precisas para realizarlo. Entonces, denle la seguridad a su paciente, procuren ser sutiles sin hacer caras ni gestos, porque la menstruación, en cierta manera, en algunas mujeres con cierto tipo de cuadros, puede tornar un olor característico que no es muy agradable. Entonces, eso también deben tenerlo claro ustedes, ¿ya? Cuando nosotros nos vemos enfrentados a sangrados que son acíclicos, podemos hablar de metrorragias. Eso es un término que probablemente ustedes han escuchado hasta la saciedad. Son aquellas que son irregulares, que son continuas, pero tienen una intensidad variable y son de larga duración. ¿Ok? Hay otras que son hemorragias intermenstruales, que se presentan sangrados entre menstruaciones normales. Sinusorragias, básicamente se refiere a la presencia de sangrado posterior al coito. Y vaginorragia es aquel sangrado que está claramente relacionado, que no está directamente relacionado con la regla y que simplemente viene siendo originario de la vagina. Entonces, si nosotros nos vemos enfrentados a esta cantidad de nombres, por eso fue que la FIGO se ideó la nueva nomenclatura que la debemos recordar nosotros la mnemotecnia de Palcoin. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que el Palcoin nos va a ayudar a recordar prácticamente todas las causas de sangrado uterino anormal, pensando en palma y en moneda, ¿no es cierto? Entonces, a su vez, la FIGO se tomó el trabajo de clasificarlas en agudas. Y de esta manera nosotros vamos a poder saber cuáles son las que no debemos dejar de tratar de manera inmediata y cuáles son las que podemos estudiar y diferir. En este caso, cuando hay un sangrado uterino anormal y el volumen, la regularidad y la temporalidad o todos son alterados, podemos determinar que hay un sangrado uterino anormal cuando se ha presentado la última parte de los últimos 6 meses. Podemos determinar que el sangrado uterino anormal es agudo cuando es abundante según el criterio y se necesita una intervención rápida. Y podemos llamar sangrado intermenstrual aquel que ocurre durante menstruaciones cíclicas o que son predecibles en el tiempo con cada ciclo, que fue el reemplazo básicamente que se le dio al término metrorragia. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes lo sepan. Sangrado uterino anormal es todo aquel sangrado del cuerpo uterino alterado, ya sea en volumen, regularidad o temporalidad o todos, que se ha presentado en la última parte de los 6 meses, es decir, los últimos 6 meses. Y aquí está la mnemotecnia de la que yo les hablaba. Palma y moneda. Palm, porque este sangrado nos habla de pólipos endometriales, adenomiosis, leiomioma y malignidad. ¿Ok? Y coin, porque nos habla
de coagulopatías, disfunciones ovulatorias, endometrio, iatrogenias y las no clasificadas. Entonces, si nosotros nos aprendemos este acrónimo, va a ser mucho más fácil de cómo se clasificaban antiguamente, porque nos llenábamos de dudas si duró más de 7 días, de 12 días, chao. Entonces, los flujos rojos anormales, como los clasificábamos antes, eran por disfuncionales, ovulaciones anormales, ciclos anovulatorios, por insuficiencia del cuerpo lúteo o por persistencia del cuerpo lúteo. Las hemorragias orgánicas, imagínense, por neoplasias, pólipos, mioma, adenomiosis, tumores funcionales, neoplasias malignas, adenocarcinoma y sarcomas, para que ustedes vean cómo lo aprendimos nosotros. Hemorragias orgánicas, trauma genital, patología inflamatoria infecciosa, atrofia endometrial, dispositivo intrauterino y gestacionales como abortos, molas y embarazos tubarios. Y las que eran por causas sistémicas, ya sea por hipotiroidismo, falla renal, cirrosis, presión alta, cardiopatías, coagulopatías y otras que eran iatrogénicas. Entonces, ¿qué era relevante en este estudio que para nosotros fue de mucha utilidad? Ver que dentro de cada grupo etario hay puntos críticos para llegar al diagnóstico. Por ejemplo, en los sangrados uterinos de infantes es importante, muy importante descartar lesiones genitales o que estén presentando cambios endocrinos, ya sea la pubertad precoz o ingesta involuntaria o accidental de estrógenos o llegar a pensar también en que la paciente puede tener un tumor funcional. Esto es un punto importante. Si ustedes tienen una menor que presenta sangrado genital, deben claramente hincarle el diente a esto. En la adolescencia, básicamente, uno pensaba más en anovulación, problemas endocrinológicos, problemas de la coagulación, obviamente, y en la primera línea embarazo, o que presentaran algún tipo de causa anatómica. Y con respecto a la edad reproductiva, básicamente empezamos ya a luchar contra las hemorragias uterinas disfuncionales del climaterio, también con embarazo, mal uso o uso inadecuado de hormonas exógenas, problemas endocrinológicos, neoplasias, infecciones y problemas o alteraciones de la coagulación. En la posmenopausia ya no nos vamos a quedar ahí, sino debemos ya imaginarnos que puede ser sí y que la causa más frecuente son neoplasias malignas, problemas atróficos a nivel local, pólipos o secundario como efecto secundario de la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, ya cuando hemos esquematizado el problema del sangrado uterino anormal de acuerdo a los grupos etarios, es mucho más fácil ir a nuestra mnemotecnia o Palcoin. Entonces, si ustedes se acuerdan de la P significa pólipo, ¿ok? Y los pólipos, son crecimientos alterados del tejido endometrial que generan sensación de masa o actúan con sangrados intermitentes regulares y en algunas oportunidades dolor intenso relacionado con la regla. A su vez, son también originarios, de acuerdo, como le digo, a sus características y a su tamaño, a sangrados uterinos anormales. Estos pólipos tienen la característica de que no se ven habitualmente con la ecografía transvaginal simple. Algunas veces necesitamos preparaciones especiales para observarlos y es para eso que tenemos dos alternativas, la histerosonografía y la histeroscopía, donde la histeroscopía es el gold estándar, no solo de diagnóstico, sino también de tratamiento. Y ojo, porque les voy a explicar cuál es la diferencia que existe entre una histerosonografía y una histerosalpingografía, para que no se confundan. La histerosonografía básicamente consiste en aplicar líquido dentro de la cavidad uterina para que dicha cavidad se distienda y podamos ver el
el pólipo con una mejor ecogenicidad, es decir, se aplica una sonda a través del orificio cervical externo, se insufla suero fisiológico y en ese momento se empiezan a observar la pared y la cavidad endometrial, porque como ustedes se pueden imaginar, el endometrio y las paredes uterinas se encuentran colapsadas. Una vez que se ha observado esto, tenemos un diagnóstico. La diferencia con bueno, esto era la histerosonografía. Y la histerosalpingografía es la misma técnica, pero se coloca un medio de contraste que es radiolúcido. Luego, cuando se instala, a la paciente se le toman radiografías que muestran cómo se desplaza el líquido a través de la cavidad uterina y se elimina a través de cada una de las trompas de falopio. Cuando hay alguna obstrucción a nivel de las trompas o hay algún mioma o algo, eso se ve marcado deformando la cavidad uterina, pero muchas veces no se dibuja con el medio de contraste y es por eso que se prefiere la histerosonografía. ¿Ok? Entonces, histerosalpingo, medio de contraste, radiografías. Histerosono, solo suero fisiológico y con una ecografía transvaginal basta. Como les decía, esta histerosono solo nos permite hacer el diagnóstico, a diferencia de la histeroscopía, que nos permite ver el pólipo y extraerlo. Según la literatura actual, los pólipos menores de 10 milímetros no deberían generar problema en una mujer que no quiere tener paridad, porque en aquellas que quieren ser madres, está indicada la extracción del mismo. En cambio, con la histerosono nosotros solo podemos ver de manera subjetiva y diferida el tamaño del pólipo. Entonces, el histeroscopio tiene la ventaja de que lo ve, lo trata. Y existen unos histeroscopios cuya fuente de luz es menor de 4 milímetros, es como de 2 a 3 milímetros, y es el histeroscopio de Betocchi. Es muy delgadito y le permite al operario hacer histeroscopías ambulatorias con bloqueo local a nivel del cuello uterino y la paciente se evita el paso a pabellón. ¿Ok? Ese se llama el histeroscopio de Betocchi. Recuerden también que todas las lesiones que se logren resecar desde la cavidad uterina deben ser enviadas a estudio histológico, ¿ok? Para, para evaluar cuál es la estirpe celular y si tienen algún componente atípico o no. De acuerdo a esto, nosotros podemos clasificarlos según su origen citológico y según su tamaño, ¿ok? Esta es una de las causas de sangrado uterino anormal, los pólipos. Entonces aquí en esta imagen ustedes pueden ver cómo se aplica el espéculo de acuerdo a esta fuente lumínica que va por acá en una funda, se introduce la fuente lumínica, obviamente previa dilatación de la cavidad uterina, se coloca el suero fisiológico y ahí se observan las estructuras internas que se encuentran en el útero de la señora. Por esta misma camisa se puede introducir una tijera o una pinza de coagulación y de fijación y se puede extraer nuestro pólipo endouterino o endometrial. Básicamente así se observa con la fuente de poder. Ustedes ven que el epitelio es un epitelio bastante irregular y aquí vemos una zona que está aumentada de volumen con cierta vascularización. Cuando hay proliferación endometrial, esta zona crece, cuando se esfacela sangra, como ustedes ven, tiene grandes vasos que son los que generan la prolongación del sangrado uterino. ¿Ok? Aquí ya vemos cómo se está extrayendo esta asa gracias a un sistema eléctrico bipolar, se calienta, se excinde, se corta y cae una canastilla que se encuentra atrás de esta asa y ahí se extrae el pólipo endometrial. ¿Ok?
Esto es una histerosonografía. Aquí ustedes ven este es el líquido que yo les decía. Aquí en esta doble línea, ves que se ve un poco más hiperecogénico, se ve la sonda. Aquí ya se instiló el suero fisiológico y aquí podemos ver la imagen de un pólipo. Si ustedes siguen la cavidad, taca, 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 esta es la cavidad endometrial, perdón, la cavidad endometrial, pero este es el endometrio, 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 endometrio. Aquí vemos endometrio, endometrio, endometrio. Y si ustedes ven, aquí se ve una zona más hiperecogénica. Ahí es donde nosotros nos encontramos con nuestro pólipo endometrial. Y esta es una mucho más visible de una paciente también que buscaba fertilidad y tenía un sangrado uterino anormal. Aquí ya tenemos la presencia de dos pólipos, 1 y 2. ¿Ok? Entonces ustedes ven que es bastante categórica la posibilidad de diagnosticar un pólipo endometrial con histerosonografía, pero el gold standard diagnóstico y de tratamiento se realiza con la histeroscopía. Después de la P sigue la A, ¿no es cierto? Y ahí es donde nos vemos encontrados con la adenomiosis. Y la adenomiosis básicamente se denomina la infiltración de células del endometrio a nivel del parénquima endometrial de forma difusa. Antes nosotros no teníamos criterios claros para el diagnóstico de una adenomiosis. Con el, con el paso de los años también se hicieron varios estudios que nos ayudaron a nosotros a determinar ciertos patrones ecográficos que nos permitían hacer el estudio y el diagnóstico ecográfico de adenomiosis, porque como ustedes se estarán imaginando, si nosotros decimos que la adenomiosis es la presencia de glándulas a nivel del miometrio, la inclusión de glándulas endometriales a nivel miometrial, pues podemos también sacar conclusiones de lo mismo. Y esta adenomiosis ahora, antes se diagnosticaba de forma histológica, es decir, con la pieza en la mano se miraban, se hacían los cortes y se determinaba si era o no una adenomiosis. Ahora, gracias a las ayudas diagnósticas ecográficas, podemos hacer el estudio de adenomiosis sin necesidad de extirpar el útero. Es decir, podemos tener un diagnóstico ecográfico de adenomiosis que nos permite también saber si la paciente tiene o no tiene una indicación quirúrgica. Entonces, dentro de estos hallazgos ultrasonográficos, para determinar que la paciente puede llegar a tener una adenomiosis, tenemos que la ecogenicidad del miometrio se encuentra difusa y heterogénea y comprenden, y ojo en eso que es importante, comprende las extracciones y la unión endomiometrial. ¿Qué significa esto? Para hablarlo un poco más coloquial, que pierde la diferenciación el miometrio. Si nosotros vemos esta ecografía, ustedes pueden ver perfectamente aquí la diferenciación de lo que es músculo miometrial, la interfase miometrio-endometrial, se alcanza a ver perfecto, porque el endometrio es más hiperecogénico o más claro, más blanco, más grisáceo, perdón. Aquí lo pueden ver ustedes. Y si nosotros nos vamos a ver una ecografía con endometriosis, se empieza a perder esa relación de la diferencia endometrio-miometrial. También se van a observar cierta presencia de lagunas. Y ojo, que es importante, son como parchecitos blancos. Aquí en esta imagen intentan mostrarnos una estriación y en esta una laguna, que son como espaciecitos menos ecogénicos o oscuros, o quistes, también se pueden ver como quistes, que nos darían una aproximación a lo que es adenomiosis. Y claramente el útero se va, en contexto general, va a ser un útero globular asimétrico o globular y asimétrico, que no presente nódulos en su interior, es decir, que no tiene relación con miomas uterinos. Entonces, en cada una de las imágenes, a pesar de que no son tan claras, porque son antiguas, si ustedes ven el transductor aquí está abajo, no arriba como se los muestro en esta imagen, que aquí está el transductor, y en esta otra, que aquí también está el transductor, vemos cómo hay una alteración en la ecogenicidad o en la ecoestructura del miometrio. ¿Ok?
Eso es lo que conocemos nosotros como adenomiosis y esa sería la segunda letra de nuestra mnemotecnia. Posteriormente sigue la L, PAL, en la cual tenemos la presencia de los leiomiomas, que es lo mismo que miomas, porque muchos se confunden y creen que un leiomioma es diferente a un mioma. Es exactamente lo mismo. Con respecto a la clasificación de los miomas, esto llevó varios años porque nosotros inicialmente pensábamos que los miomas se presentaban solamente por estímulo estrogénico y que para frenar su crecimiento debíamos nosotros buscar la forma de que la paciente no tuviera estímulo endometrial y para eso pues simple y llanamente cortábamos la regla. Pues en vista de eso se empezaron a hacer estudios, hasta que llegamos a la conclusión de que no era el efector, el estrógeno, no era el efector para el crecimiento de los miomas uterinos, sino que era la misma progesterona con un golpe de impacto inicial en la célula del músculo miometrial, la que generaba un crecimiento desordenado y alteraba la apoptosis de ciertas estructuras para que esta célula sola desordenada empezara a crecer de una manera increíble. Entonces finalmente nos dimos cuenta y después ustedes cuando hablemos de manejo médico de los miomas uterinos, se van a dar cuenta que estábamos equivocados y que no era la conducta más correcta trabajar con progesterona y sí trabajar con un inhibidor de esa estructura que generaba el crecimiento, del mioma. Gracias a eso también surgieron nuevos medicamentos con el en pro de disminuir el crecimiento de estos miomas y no generar alteraciones en el ciclo menstrual, perdón, en el eje central. ¿A qué me refiero? Antes, cuando nosotros no queríamos extraer los miomas o extraer el útero, básicamente ocupábamos unos medicamentos que se llamaban inhibidores de la GnRH. Entonces, si nosotros inhibíamos la liberación de gonadotrofinas, pues no había producción de hormonas estimulantes, no había producción de estrógeno y progestágeno y pues automáticamente frenamos el crecimiento de los miomas. Eso es lógico y de hecho de esa manera se hacía. Pero al disminuir las gonadotrofinas, lo que estábamos generándole a esa paciente era una pseudomenopausia. Entonces le cambiábamos un sangrado que probablemente era muy incómodo, pero le regalábamos bochorno, cefalea, pérdida de la libido, cambios en el estado de ánimo y lo peor de todo es que estábamos empezando a regalarles la cuota inicial de un problema óseo importante porque había alteraciones a nivel de la reabsorción ósea. Gracias a que comprendimos cuál era el origen de estos miomas, se generaron medicamentos como el acetato de ulipristal o ESMIA, que actúa directamente en el crecimiento, en este gen alterado, inhibiendo su expresión y haciendo que ya ese mioma no crezca más y por el contrario, que disminuya su tamaño para poder abordarlo de forma quirúrgica. ¿Ok? También gracias a este compendio que hizo la FIGO, ahora nosotros tenemos una nomenclatura. No es como antes que decíamos se observa nódulo a nivel de tercio proximal de cuerpo uterino que ocupa más del 20%, más del 30%, más del 40%, desplazando o no desplazando endometrio, porque pues era mucho bla, 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 muy largo, se hacía dispendioso y finalmente uno no sabía a ciencia cierta cuál era la ubicación real del mioma. Para esto, entonces, nosotros, digo nosotros, porque estamos ocupando esa clasificación que nos brinda la FIGO y así nosotros poder saber cuál es el tamaño de ese mioma y dónde se encuentra ubicado. Entonces, por ejemplo, los reportes actuales de ecografías ginecológicas deberían decir mioma uterino
submucoso tipo 0, por ejemplo. Y cuando dice tipo 0, te tiene que decir el tamaño del mioma. ¿Ok? Así de esa manera uno ya sabe que es un mioma pediculado y de esa forma uno puede pensar cuál va a ser su abordaje terapéutico. O si nosotros decimos es un mioma tipo 1 submucoso, entonces mioma submucoso 1, entonces sabemos que es este que ocupa menos del 50% intramural, es decir, que está prácticamente todo en la cavidad endometrial. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, tanto el mioma 0 como el mioma 1 son de manejo endoscópico, es decir, con histeroscopía. Y si nosotros decimos, no, tiene un mioma submucoso tipo 2, que es este, ahí la cosa se complica, porque de entrada sabemos que este mioma tiene más del 50% dentro de la pared uterina y que probablemente va a ser más complejo sacarlo por vía endoscópica porque no, cuando nosotros entramos acá y empezamos a cortar este mioma, no nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos aquí, podemos pasar de largo. ¿Ok? Después de eso, también empezaron a introducirse otros números para determinar cuáles eran los tipos de miomas intramurales. Entonces, por ejemplo, el mioma número 3 es aquel que contacta el endometrio en un 100% siendo intramural. Es decir, que se encuentra dentro del parénquima miometrial, pero toca el endometrio. El 4 es el mioma intramural por excelencia. Es decir, se encuentra en el parénquima, pero no de forma lacerosa y tampoco tiene contacto con el endometrio. El tipo 5, que es el mioma subseroso, es aquel que se encuentra deformando la serosa, pero que su gran cantidad de tejido se encuentra mayor al 50% dentro del parénquima miometrial. El número 6, que es el que vemos acá, es el mioma subseroso que tiene menos del 50% intramural. ¿Por qué? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre el 5 y el 6? Hay harta diferencia, porque si yo tengo una paciente infértil que tiene un mioma, por ejemplo, tipo 5, esa paciente puede ser candidata a una miomectomía, ¿no es cierto? Pero esa miomectomía me puede a mí abrir un hoyo en todo el parénquima en miometrial y endometrial, porque tiene más del 50% de este nódulo involucrado. Entonces yo tengo que ver la manera, ir preparado, porque si eso no es efectivo y no logro, me puedo quedar con el útero de la señora en la mano. En cambio, si yo tengo una paciente que tiene un mioma tipo 6 o 7, pues yo sé que va a ser mucho más fácil porque en el 7 simplemente le corto el pedículo a ese mioma y lo extraigo, y en el 6 pues tiene menos del 50% de su parénquima, entonces lo puedo incluso de forma digital disecar, saco este mioma y cierro el foradito superficial que me queda en el miometrio. Cuando, cuando nosotros hablamos de un mioma tipo 8, cuando son otro tipo de miomas que no me caen en esta clasificación. Por ejemplo, cuando es un mioma que se encuentra en expulsión, que se encuentra intraendometrial o en expulsión, o cuando se encuentra en el cuello del útero, que puede ser puede ser un subseroso cervical, que son extraños, pero que se presentan. Ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿y este 2,5 qué significa esa cuestión de 2,5? Básicamente son miomas híbridos. ¿Ok? Que afectan tanto en un lado como en el otro lado, es decir, que son tan grandes que ocupan tanto la serosa como la mucosa. ¿Ok? Y esto es importante porque si son subserosos y submucosos, cada uno tiene más, por lo menos la mitad de su parénquima en un lado y en el otro. Y eso hace que es importante, súper importante, que uno tenga la diferencia en saber cuál es el que más compromete. Por ejemplo, si, no es lo mismo que te digan mioma 5,2 que 2,5, porque el número que va primero
es el que tiene mayor compromiso o mayor presencia en esa zona del útero. Hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta, doctores? Doc, una pregunta. ¿Eso dijo que lo informaban desde? Los radiólogos o los ginecólogos lo deberíamos informar, así como por ejemplo cuando tú dices el BIRATS de una mamografía, de esa misma manera nosotros lo informamos. Por ejemplo, mioma tipo 4 no sé, de 3 centímetros en cuerpo cara anterior. O mioma tipo 7 de 15 milímetros en fondo. ¿Ves? Así se debería informar. Entonces, cuando te dicen el número, tú ya te orientas hacia dónde es. Porque uno sabe que del 0 al 2 son submucosos. Y ya los otros son intramurales, subserosos o mixtos. ¿Ok? No sé si quedó contestada tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Perfecto, entonces continuemos. Entonces, básicamente esta es una expresión gráfica de lo que veíamos antes. De esto, pasándolo desde el punto de vista morfológico, es lo que vamos a encontrar. Entonces, vamos por orden. Un tipo cero, vamos a ubicar aquí el tipo cero, que probablemente es este, ¿no es cierto? Aquí vemos el pedículo. Ahora vamos a ubicar un tipo uno. Entonces, el tipo uno podría ser este. A ver, sí, porque no se alcanza a ver del otro lado. Y el tipo 2 podría ser, no, este sería más un tipo 2 que un tipo, no, este no alcanza a ser tipo 2. Este podría ser más un tipo 2 que un tipo uno. Si este no tuviera este pedículo que yo le veo acá, sería un tipo cero. ¿Ok? Pero entienden el concepto, ¿cierto? Ahora, vámonos con los intramurales. Por ejemplo, este, este intramural, ¿qué número sería? Vamos a ver, preguntémoselo. A Yerko Salinas. ¿Qué número es este mioma, Yerko? ¿Cómo lo describirías tú? Este que está acá. Este. Mm, Ahí, ahí te pongo la clasificación para que no sea tan difícil. Ese es subseroso y abarca más del Subseroso. 50%. Sí, abarca más Ajá. del 50%, sí. Sería tipo 5. 5, perfecto. ¿Ven? ¿Ven lo fácil que es? Entonces ya uno se empieza a orientar más de acuerdo a eso. Entonces, si yo, por ejemplo, le pregunto a Daphne, ¿cuál sería este? ¿Tú qué me dirías? Este. Oh, perdón. Ese no. Este. Daphne, ¿Cuál? estás. No lo vi. Ese. Este. ¿Ya? ¿Qué número es ese? Em, 7. Perfecto. Es un 7. Y ahora le pregunto a Ani, Ani, ¿qué tipo de mioma sería este? No te escucho, Ani. Uno, No. que no me acuerdo la clasificación 8. completa. Ah, ya. ¿Sabes por qué es 8? Porque no cabe dentro de ninguno y este está en expulsión. Mira, que está saliendo a través Mm, del cuello uterino. O este también podría ser un 8 porque no se encuentra directamente en el parénquima, no es subseroso, sino que lo vemos directamente en el ligamento ancho. ¿Ves? ujú. Entonces, esa es la utilidad que tiene la nueva clasificación para nosotros, muchachos. Esto son algunas fotitos reales que hemos sacado nosotros en nuestro ejercicio. Esto claramente es una patología mixta, donde aquí hay mioma, 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 acá se alcanza a ver el ovario, la trompa, para que vean ustedes cómo se elonga el infundíbulo, ahí está la trompa, es el infundíbulo, aquí se encuentra el dedo del operador, aquí debería ir el ovario, aquí ustedes ven más miomitas chicos, este es un caso de una paciente joven, y este es un caso de una paciente un poco mayor de 45 años
a la cual le hicimos una, no mentira, tenía 54 años esta señora, no 45. Le hicimos una histerectomía más salpingoforectomía bilateral, en la que hay un ovario, que está el otro ovario, las trompas, y aquí ustedes ven el fibroma o mioma o leiomioma, son sinónimos, que generaba bastante dolor y generaba alteraciones para la micción, y por eso tuvimos que hacer este procedimiento. ¿Ok? Entonces, básicamente, para empezar a hablar de la M, voy a cortar la transmisión y en una tercera opción para que hablemos de lo que nos queda. ¿Vale? Entonces, me desconecto al tiro, muchachos, y les envío de inmediato el link.